es el activo tangible, o sea, el petróleo, la madera, y pues eso es el activo fijo. Los activos no se deprecian basándose en una disminución de valores justo en el mercado, sino que algo sistemáticamente al costo de ingreso. Para eso debe considerarse el valor residual final o valor recuperable, que será el que tendrá el bien cuando se descontinúe su empleo o se calcule el descuento del precio de venta de gastos necesarios para una venta. Quiere decir que la depreciación pasa cuando vendes un producto, vendes otro y así se va depreciando el valor de ese activo fijo. También les explicaré lo que es la terminología de la depreciación. Depreciación es el residuo del valor de un activo, como dije, la madera, el petróleo y el carbón. El costo inicial es el costo que te da sobre un producto, digamos un teléfono, a una tienda de mercado como Plus, como Walmart, etcétera, se lo dan un precio, más el IVA y todo eso, ya te lo venden a ti como consumidor a otro. El valor en libros representa la inversión restante no depreciada en los libros después del monto total de cargos de depreciación a la fecha ha sido restado de la base. El precio de recuperación es la vida depreciable del activo en años para fines de depreciación. El valor del mercado es la cantidad estimada posible en un activo fuera vendido en el mercado abierto. Y la tasa de depreciación o tasa de recuperación es la fracción del costo inicial que se elimina por depreciación en cada año. Y el valor del salvamento es el valor de intercambio o mercado final de la vida útil del activo. También vamos a explicar cómo funcionan las depreciaciones fiscales. El método de línea recta es el método de depreciación que es el activo se descarga por igual durante cada periodo contable. El ejemplo puede ser el costo menos el valor del desecho dividido entre la vida útil, o sea, 3.000, 30.000 menos 1.000 son 29.000 y dividido entre 5 sale 5.800. Este método es el activo se descarta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con frecuencia por lo sencillo y fácil que es calcular. El método de unidades producidas es el mismo método que en línea recta, pero por kilómetro. Un ejemplo es este de 33.000 menos 3.000, el resultado es 30.000 y se divide por 75.000 y el resultado es 0.40 por kilómetro. El método de suma por los dígitos de año es el método de depreciación que es el valor de los desechos de costo activo. Un ejemplo puede ser 5 más 5 por 5, el resultado es 30 entre 2 y sale 15, que es la depreciación de todos los años del producto activo. Explicar lo que son los efectos de la depreciación fiscal en los gastos operativos de una empresa. Estos efectos, un efecto de los tantos es el ahorro de cierta cantidad de dinero en el momento de pagar los impuestos. Sobre todo en una empresa que ha pasado un largo periodo de inestabilidad económica nacional, donde los niveles de inflación en el país han sido altos. Esto se da sobre todo los bienes pertenecientes a la empresa, pues con el paso del tiempo tendrá un lugar de ahorro fiscal que aumentará conforme se incremente la edad del bien por el cual se está pagando el impuesto. A continuación, mi compañero Jesús va a explicar el un ejemplo del ejercicio que van a realizar ustedes, nada más que yo solamente les cambié los valores. Así que comencemos. Primeramente, ¿qué es esto? El MOI, que es el monto original de inversión, que prácticamente es cuando tú compras tu equipo o tu celular o un equipo de maquinaria, es el monto original con el cual lo compraste. En este caso, nos vamos a sumar nada más en la fila número 14, que son mesas. En noviembre 13 del 2013 se compraron mesas con un valor de adquisición de 10,000 pesos. En la ley del ICR
dice que la maquinaria tiene una depreciación del 10%. Así que el valor de depreciación es el 10%. Ok, de aquí ya vamos a hacer las operaciones para sacar la depreciación mensual. Que la depreciación mensual se saca multiplicando el MOI por, perdón, como aquí dice, el MOI por la depreciación que es el 10% sobre 12. Ok, entonces vamos a multiplicar los 10,000 por el 10% entre 12 y nos sale 83.33. Esa es la depreciación mensual. Después nos vamos a ir en los meses de uso. Como se ocuparon un año, la depreciación mensual es a un año. Entonces, ¿me permites aquí cuenta? ¿Le podrías mover aquí, por favor? En depreciación del ejercicio. Ok, entonces se multiplica la depreciación mensual por los 12 meses y sale el valor de 1,000 pesos. Ok, esto que es la INPC, que es el INPC de adquisición, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Estas se sacan una tabla que ahora sí se puede sacar en internet o lo pueden googlear que diga INPC y le va a salir el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que prácticamente ese es el precio de depreciación que se saca en ese año. En este caso, este valor corresponde al año del mes de noviembre de 2013. Y el NPC del último mes de la primera mitad del año, esto corresponde como el material, o en este caso las mesas, se ocuparon por un año, se va a sacar de la mitad del año. La mitad del año sería junio, entonces se va a sacar de la INPC del mes de junio, que sería de 103.2990. Así que para sacar estos valores se necesita recurrir a las fórmulas, que sería el factor de actualización. ¿Cómo se saca el factor de actualización? El factor de actualización se saca dividiendo el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio entre el INPC de adquisición, que sería, ahora sí, dividir esta cantidad entre esta y saldría la cantidad de factor de actualización, que sería de 1.2402. Y para sacar la depreciación de actualización se tiene que realizar la depreciación mensual, que sería de 83.33 por 12 y te tendría que salir 1.240.20, y ese sería el ejercicio solamente de meses, y así consecutivamente con las demás. Pero si lo analizan, al cabo de 10 años, en las mesas y en todos los demás productos que se ocupan de maquinaria, ya no valdría prácticamente, ya no tendría un valor igual, o sería el monto nulo, porque ya sería lo que más da de esa maquinaria. Compañera Monse Caracheo les explicará lo de los estados financieros. Los estados financieros. Los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en determinado momento, normalmente a un año. Se componen de varios documentos que plasman la situación financiera de un negocio y recogen información tanto económica como patrimonial, conocidos también como estados contables o cuentas anuales.
solvencia y liquidez de la empresa. Estados financieros es comprensibilidad. La información presentada debe ser fácil de entender tanto para usuarios internos como externos. O sea, que sea entendible para todas las personas el estado financiero. Relevante. Debe generar información imprescindible para la toma de decisiones efectivas por parte de directivos, inversionistas, instituciones financieras, entidades públicas y proveedores. Que la información que se encuentra en el estado financiero sea la correcta y la necesaria para las personas que lo van a utilizar. Fiables. Se debe utilizar métodos contables para obtener la información. O sea, que la persona que lo está haciendo tenga los conocimientos necesarios para realizar este estado financiero. Comparables. Es importante que sea posible comparar la información con resultados obtenidos en periodos contables anteriores. O sea, que el estado que se realice se pueda ver los resultados que se fueron generando tanto del anterior como del que se está haciendo ahorita. Señora Carla con los elementos del estado financiero. De los estados financieros, y los estados financieros básicos es el balance general, que muestra los activos de los que dispone una entidad. El estado de resultado muestra los resultados de operación durante un periodo determinado y cómo se determina. El estado de variaciones en el capital muestra los cambios en la inversión de los propietarios, y el estado de flujo de inversiones muestra la generación y utilización de recursos por actividades de operación. Los básicos de los estados financieros son los activos. Los activos son los bienes y derechos de la empresa. El ejemplo sería que son los inventarios, propiedad, planta, equipo e inversiones. Los pasivos son las deudas y obligaciones de la organización. Los ejemplos serían obligaciones financieras de las deudas con proveedores, los impuestos y salarios por pagar. El patrimonio son los bienes y efectivos que realmente posee la empresa. Los ingresos son los aumentos económicos de un ciclo contable y se obtiene básicamente por la venta de los bienes y servicios que tiene la empresa. Los gastos son los fijos de salida de recursos y pérdidas de un ciclo contable. Las ganancias y las pérdidas. La ganancia se considera el incremento del valor de la empresa, y la pérdida la disminución del valor de la empresa. Pasará mi compañero Isaí a explicarles lo que en términos contables se conoce como una imagen fiel. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo es la estructura del balance general. Del lado izquierdo tenemos los activos y del lado derecho los pasivos. Del lado de los activos se encuentra el activo corriente y el activo no corriente, y del lado del pasivo se encuentra el pasivo corriente y el pasivo no corriente, y hasta abajo se encuentra el patrimonio neto. ¿Qué partes tiene el balance general? Bueno, el balance general se compone por el encabezado, que aquí figura el nombre de la empresa, tipo de balance y periodo contable, así como otra información necesaria para tener el contexto del mismo balance. Aquí a la izquierda tenemos un ejemplo de cómo es el encabezado del balance general, que es el nombre de la empresa, el día que se hizo el balance general y en qué moneda se va a valorar el balance general, ya sea en euro, peso mexicano o libras o lo que sea. Bueno, el cuerpo aquí se registra el activo, el pasivo y el patrimonio, brindando información explícita y detallada respecto a cada uno de los elementos del balance. Y aquí a la izquierda tenemos un ejemplo más de cómo se debe de formar el balance, que es el activo corriente y su total, el activo no corriente y su total, y hasta abajo se pone el total de todo el activo. Lo mismo pasa con los pasivos, ya sea el pasivo corriente, el pasivo no corriente, y hasta abajo que se encuentran los patrimonios, que son los netos, y ya al final igual se da toda la suma y tiene que cuadrar. Y por último se encuentra que aquí se deja en una constancia de nombre y firmas a quien realizó el balance general, los rubros y las cifras que cuentas y en orden, y las notas que sean pertenecientes. Y aquí abajo se puede dar la firma del gerente general, la firma del que la autorizó, en este caso de la empresa, y la firma del que la recibió. A continuación, mi compañero Jesús nos va a presentar los NIF. Yo les voy a presentar lo que son las normas de información financiera o tan llamadas NIF.
Bueno, para empezar, ¿qué son las NIF? Las NIF son un conjunto de normas generales y particulares que se presentan para representar la situación financiera de una entidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir de este libro nosotros vamos a generar la información o nos van a dar los lineamientos a seguir para realizar nuestro balance general o estado de situación financiera. Ok, ya sabiendo esto, hay que recalcar que el primer libro de las normas de información financiera salió en 2004 elaborado por la CINIF, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aquí, como dice, se toman estas normas para conseguir y dar una estructura a los conceptos que se debe colocar en cada uno de los estados financieros o, en su caso, la información financiera que se requiera la información. Cabe recordar que en diferentes empresas se requieren diferentes tipos de cuentas o se maneja diferente la estructura de un estado financiero. Ok, ¿por qué son tan importantes las normas de información financiera? Estas normas son de suma importancia ya que en ellas se puede acceder a una información confiable, verdadera y comprobable de las empresas, las cuales informan sobre sus rendimientos financieros, además ayudan a las entidades y a los mercados a trabajar de manera eficiente. Recalcando los estados financieros que mencionaron mis compañeros, cabe recalcar que esto son las normas que se siguen para la elaboración de estos estados financieros, al cual es el balance general, el balance el estado de resultados, el balance de capital y el de flujo de efectivo. Ok, ¿cómo se clasifican las normas de información financiera? Las normas de información financiera se clasifican en 5 series, que va desde lo general, que sería la serie A, hasta lo particular, que es de suma importancia a los contadores públicos, dado que así parten de lo general, como valga la redundancia, que es desde lo básico hasta lo más específico de una cuenta. Ok, ¿qué dice la serie A? La serie A es la base de las demás series, ya que hace referencia a cómo se encuentra una estructura de las normas de información financiera, los cuales cuentan que es el marco conceptual. A base de esto, que son las NIF, van seriadas o van enumeradas de la NIF 1 hasta la NIF 8. Y aquí lo que nosotros tomamos en cuenta es la estructura de las normas de información financiera, los postulados, las necesidades de usuarios y objetivos de estados financieros, lo cual en los estados financieros es de suma importancia. Y así vamos a seguir generando nuestro listado hasta llegar hasta la parte de supletoriedad, que eso en sí, la serie 1 es la base o es el esquema, es la columna vertebral de todo nuestro estado financiero. Las normas aplicables de los estados financieros en su conjunto nos tienen que decir qué se debe de hacer o qué procedimientos o las reglas que se deben de seguir para elaborar un estado financiero. En este caso, para elaborar un estado financiero tenemos que buscar el ANIF B6, que sería el ANIF B6 en un estado de situación financiera o un balance general. Dado esto, podemos seguir en esta serie, podemos rectificar qué queremos. Los efectos de inflación se van cambiando año con año. En este caso, creo que la que no mal recuerdo es en un año que fue del 2019 se empezaron a cambiar los efectos de inflación, de cómo vamos a manejar la maquinaria, en qué precio se va a depreciar ciertos artículos. NIFC habla de conceptos bastante específicos de los estados financieros, incluyendo aspectos que no se perciben de forma clara en los estados. Aunque sí forman parte de este y que esta serie se encarga de describir de manera más específica estos rubros, que llegan a ser complejos en el entendimiento de la información financiera. Se divide del 1 al 21, uno de ellos puede ser inventarios, pagos anticipados, activos intangibles, capital contable, parte relacionada
explicar cuáles serán los rubros específicos que ayudan a entender los resultados de la integral. Esos son 8 diferentes: ingresos por contratos de clientes, puede ser impuestos de la utilidad, arrendamiento, capitalización de resultado integral de financiamiento y ingresos y costos por contratos de clientes. Bueno, yo le voy a presentar la serie de normas de información financiera del Grupo E. Esta estipula las reglas para industrias particulares y según el tipo que pertenezcan: actividades agropecuarias o los activos recibidos u otorgados por entidad con propósitos no lucrativos. En esta no involucran tantas series, siendo normas bastante sencillas. Y tenemos el E1, que es agricultura, que son actividades agropecuarias; el NIF E1, que son actividades agropecuarias, que son un poquito diferentes; el NIF E2, que son donativos recibidos u otorgados por entidades que no tienen propósitos no lucrativos. Por nuestra parte, compañeros, sería todo. Gracias por su atención y molestarse por su